llegando los mensajitos, 983-154-1331. ¿Y qué te parece si ya con toda esta información que hemos brindado, ya saben de qué es lo que vamos a estar platicando en esta emisión? Nos vamos a nuestra primera sección de esta tarde, que es Mente Cotidiana. Silván Mimitos presenta Mente Cotidiana, un espacio para explicarte de forma sencilla y útil temas de psicología. Ya estamos de vuelta, siempre agradecidos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social por abrirnos las puertas. Gracias por ser parte, más bien, gracias por permitir que Sin Diván y Mitos exista. Gracias a Grafín, como bien lo decías, gracias a GC Ferreterías por ser parte de este hermoso proyecto. Y bueno, sí, vamos a partir entonces a platicar de este tema. Ya estamos en vivo, ya por fin estamos en vivo. Recuerden que pueden escucharnos a través de su radio o de su más que de su estación, de su dispositivo favorito. Si usted está en la ciudad de Chetumal o está en los alrededores, recuerde que se sintoniza el 100.9 de FM, ahí nos va a estar escuchando en este momento en vivo. Si está en algún otro lugar, si a lo mejor está en el vehículo, si está en la oficina, si está fuera de casa, también puede escucharnos a través del internet en www.sqcs.com.mx/Chetumal FM. También ahí nos puede escuchar. Y por supuesto, porque la tecnología ya cada vez va creciendo aún más y más y más, si usted le dice a sus dispositivos, oye Alexa, oye Google, sintoniza Chetumal FM, también nos va a escuchar. Y recuerden que también nos pueden ver a través de las redes sociales. Ya estamos completamente en vivo en las redes sociales, y si usted busca en YouTube Sin Diván y Mitos, a partir de la semana pasada ya puede encontrar estas grabaciones también ahí en YouTube, para si se lo perdió, lo quiere volver a repetir, lo quiere compartir con alguien porque le interesa que esa otra persona también conozca el tema, ya nos puede seguir a través también del YouTube en Sin Diván ni Mitos, así se llama el canal. Y pues vamos a continuar. Decíamos que hoy queremos hablar de este tema llamado discapacidad psicosocial. ¿Qué significa discapacidad psicosocial? Antes de irnos a las preguntas que tenemos preparadas también para usted, y preparados porque ya ustedes saben que luego publicamos en redes sociales y nos hacen llegar sus preguntitas, poder hablar de esto. Y Yamil, yo te puedo decir hoy, la OMS en el 2001 hace oficial la discapacidad psicosocial. Okay. En primera instancia empezaban a hablar de cómo un trastorno mental, como una discapacidad intelectual, como una discapacidad neurológica, como una discapacidad motora, tenía efectos limitantes también sociales. Y cuando la persona, por presentar una discapacidad, fuera cual fuera esta, no podía desarrollarse de manera adecuada en su entorno, desarrollaba discapacidad psicosocial. Ahora, somos completamente conscientes, Yamili, que la realidad es que la discapacidad psicosocial no solo tiene que ver con que la persona que tiene la discapacidad del trastorno no pueda desarrollarse, en realidad también tiene que ver cómo la sociedad, cómo el contexto provoca barreras y límites que le impiden a esa persona entrar en una fase de adaptación social. O sea, cómo la sociedad, pero no la sociedad como persona, sino toda la sociedad en general, los lugares, los ambientes, las instituciones, las familias, los acompañantes y todas las personas que rodean o que están alrededor de la persona, cómo provocan que no se pueda desarrollar, no se pueda desenvolver, y a eso vamos a conocer como discapacidad psicosocial. O sea, Yamili, que somos nosotros las personas que estamos alrededor de la persona con discapacidad, los que realmente provocamos la discapacidad psicosocial y no la falta de adaptación de la persona con discapacidad. Puede sonar un poquito mareado, pero la idea central es esta. A ver, hablar de discapacidad psicosocial es hablar que nosotros como sociedad no estamos dando las condiciones adecuadas, suficientes, no estamos generando contextos adecuados y suficientes para las personas que tienen alguna condición puedan desarrollarse adecuadamente. O sea, que hacemos que dificulte la participación plena, ¿no? La autonomía de esa persona. Hermosa palabra, autonomía. Como sociedad
estamos provocando falta de autonomía. Voy a utilizar una frase que dicen por allá, ¿verdad? Si ya de por sí la persona tiene ciertas limitaciones de manera personal, por biología, por situación personal, nosotros como sociedad terminamos de contribuir para que esa autonomía no se dé. ¿Y cuál es la mejor pieza de este asunto, Yamile? Que cuando hablamos de bienestar, hablamos de plenitud. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros como sociedad los que no permitimos esa plenitud? Ahí es donde entra la discapacidad psicosocial. Si quieres, cerramos con una pregunta ya para irnos al corte rapidísimo. Ok, claro que sí. Aquí me dice que hay tiempo y fíjate que Bien, nos llega perfecto. Sí. esta pregunta, Emanuel. A ver. Así que yo creo que va muy bien, ya hemos hablado, pero pues vamos a contestarla ya. Bueno, tú eres aquí el especialista, ¿verdad? Yo soy la mensajera oficial. ¿Qué pasa cuando una persona quiere funcionar, pero el entorno no facilita nada? Que yo creo que ya lo hemos estado mencionando, pero si podemos ser un poquito más específicos, nos hacen esta pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona quiere funcionar, pero el entorno no facilita nada? ¿Qué pasa? Que la persona no se puede desarrollar, ¿ok? De alguna otra forma, lo que estamos tratando de decir es, sin darnos cuenta, nosotros estamos provocando cierta discapacidad, ¿ok? Si nosotros nos vamos a esta idea de la discapacidad, es no tener capacidades. Es cierto, un diagnóstico como un trastorno de ansiedad generalizado o de agorafobia o de fobia social, un diagnóstico como síndrome de Down, que en el síndrome de Down ya traen limitantes neurocognitivas de lenguaje, la persona por sí sola no va a tener acceso a ciertas oportunidades, ¿ok? Como de desarrollar un mejor lenguaje, una mejor comunicación o desarrollar independencia. O la persona con ansiedad social, le va a costar trabajo el contacto social y va a tender a aislarse. ¿Qué pasa cuando nosotros como sociedad, a pesar de esa limitación de la persona, nosotros estamos generando otras barreras por encima de las que ya de por sí tiene la persona? Te voy a dar un ejemplo de mi campo y de mi área, ¿ok? Chetumal es una ciudad en crecimiento. Nuestra ciudad, afortunadamente, en la última 5 años, está creciendo, pero todavía los servicios no están avanzando a la par de la que nuestra ciudad está creciendo. En el argot profesional podría decirte que cuesta mucho trabajo que una persona que puede tener un diagnóstico como ansiedad social pueda acceder a servicios de psiquiatría, porque la ciudad carece del número adecuado de psiquiatras para atender a las más de 100,000 personas que somos en la ciudad. Y hablar de un diagnóstico infantil, donde a veces necesitas la corroboración de un psiquiatra infantil llamados psiquiatras, la ciudad no tiene acceso a ese servicio, ¿ok? Estamos en desarrollo y estamos creciendo, pero como ese factor, no tener ese servicio, también impide acceder a un tratamiento adecuado para la persona, y ese también es un limitante, porque a lo mejor si necesita el fármaco como para generar un proceso de equilibrio, no lo va a estar pudiendo generar. ¿Por qué? Porque no tiene al especialista a un lado que lo pueda atender, y entonces no puede avanzar al ritmo que necesitaría avanzar, y eso va a provocar consecuencias, y ahí estamos hablando entonces de discapacidad psicosocial. Pero Yamile, ya llegó el momento de un corte. Una pausa, no le cambien, estamos en Sin Diván y Mitos, hablemos claro, pensemos libre, completamente en vivo, les esperamos. Ya volvemos con Sin Diván ni Mitos. Hablemos claro, pensemos libre. Hola amigos y amigas, en lo que regresamos del corte, Yamile, decíamos, hoy nuestra conversación no es para generar controversia, pero sí para generar reflexión, ¿verdad? Hay temas que sí nos gusta generar controversia, ¿verdad? Porque vale la pena abrir la conversación de una forma diferente, pero hoy la misión más que eso es decir, a ver, vamos a entender claramente qué es una discapacidad psicosocial, si en verdad las personas son las que desarrollan esta discapacidad, porque en términos psicológicos podríamos decir que es una secundaria, es una discapacidad secundaria. Cuando nosotros tenemos discapacidad, esa discapacidad que tenemos va a generar ciertas limitantes.
Alguna de esas limitantes puede ser la adaptación social, el desarrollo social, la independencia, la autonomía, como tú decías. Pero cuando se da eso de no poder tener acceso a esa autonomía, a esa independencia, a fuentes de trabajo, cuando no hay acceso a fuentes de trabajos, cuando no hay acceso a servicios de salud, cuando no hay acceso a cuidadores, cuando no hay acceso a un contexto mejor, ahí es cuando se da la discapacidad psicosocial, porque socialmente y psicológicamente va a haber una afectación, pero no necesariamente va a ser como consecuencia lo que yo estoy teniendo en principio, sino en realidad es como consecuencia de algo que está sucediendo en mi contexto. Y mi contexto inicia desde mi familia, desde la sociedad que me rodea, desde las instituciones, desde los amigos, la pareja, la fuente de trabajo, todos los lugares en donde no solo voy a tener una interacción, sino a la par, esos lugares tienen una interacción conmigo, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema interesante, y pues recalcar nuevamente que no queremos generar esa controversia, pero sí esa conciencia. Ándale, esa ándale. conciencia de lo importante que es considerar. Y fíjate que hace unos días leía y las personas que sufren, que sufrimos, ¿verdad?, de condiciones psicológicas, muchas veces, como no hay algo que lo denote, Sí. realmente es bien complicado. Como decías, la fobia social, o sea, uno está bien, pero cuando hay mucha gente, te estresas, te sudan las manos, te pones mal, pero la gente no lo nota. Sí. Pero sí puede ver esa cara de angustia, o tú a lo mejor dices, ¿saben qué? Ahí nos vemos y te quitas, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, ¿y qué le pasa? Pero realmente es algo que las personas viven todos los días, y nosotros no tenemos ese ojo clínico o esa temperatura de decir, bueno, está pasando por una condición complicada, ¿no? Temas de salud mental son bien amplios, tú eres aquí el especialista, Emanuel, pero realmente sí podemos decir que a veces hacemos, gracias al tratamiento, a los especialistas, a los medicamentos, a los cuidados, a las dietas, al ejercicio, podemos llevar una vida normal, ¿no? Pero a veces sí tenemos esos limitantes, o pues a veces, ¿no?, los comentarios con los amigos. ¿Cómo va a ser posible que se ponga a sudar, que se desespere, ¿no? Claro. Pues oye, si la persona te lo está diciendo es porque lo está explicando. Y si es amigo, amiga tuya o familiar tuyo, en lugar de juzgar es, bueno, ¿en qué te puedo ayudar, no? Claro. ¿Cómo podemos mejorar esa convivencia social? Claro, sí. Ya regresamos, gracias por permanecer, gracias por continuar, nos agarraron aquí, dirían, en el chisme, ¿verdad? Porque para los que nos están viendo en vivo a través de Facebook, de Psicólogo Manuel Martín, pues nos ponemos a platicar entre comerciales, y platicar me refiero a continuar con el tema, a continuar hablando de lo que está sucediendo y pasando. Entonces, por eso nos agarraron aquí, pero pues ya regresamos del corte y vamos a continuar platicando. Tenemos preguntas. Quedó una pregunta pendiente antes de irnos a nuestra siguiente sección. Vamos a generar una pregunta que dice: ¿puede una sociedad empeorar el sufrimiento psicológico? Si nosotros hablamos de discapacidad psicosocial, sí lo puede empeorar. ¿Por qué? Porque a veces esa necesidad que tienen las personas de salir adelante, de seguir adelante, de continuar y de caminar, va a ser obstaculizada a lo mejor por la necesidad que no es comprendida. Un ejemplo, cuando hablamos de un trastorno mental como depresión, en donde la depresión tiene características primordiales, en donde la depresión tiene ciertas circunstancias, ciertas formas, como vamos a ver, falta de energía, tristeza continua, pérdida por los placeres de la vida o el gusto por vivir, pérdida de la satisfacción, puede haber insomnio, puede haber somnolencia, o sea, cansancio, un cansancio mayor, y que no es falta de voluntad, sino en realidad es una complejidad del cuerpo en donde genera condicionantes que hacen que nuestro cuerpo funcione así. Sabemos que esa forma del cuerpo va a provocar que la persona no se conduzca y se desarrolle de manera adecuada. ¿Qué sucede cuando la familia no se capacita? ¿Qué sucede cuando la familia no
no genera un entendimiento real de lo que está pasando su familiar, su hijo, su hija, su esposa, su mamá, su papá, su amigo. ¿Qué pasa cuando yo no sé realmente lo que está sucediendo y creo que está fingiendo y creo que está teniendo en realidad falta de ganas y falta de voluntad, o que simplemente no quiere avanzar o no quiere salir adelante, y eso me frustra y entonces lo trato mal y entonces no termino de comprender y le digo otra vez me vas a pedir tus medicamentos, otra vez te voy a tener que ayudar, otra vez no vas a ir al trabajo, y entonces nos genera una desesperación. La persona tiende a sentirse peor, y este sentimiento de sentirse peor hace que, dicen por ahí, ¿verdad?, se hunda un poco más, y que aunque llegue a terapia, aunque esté tratando de tomar sus medicamentos, el contexto no está generando un acompañamiento idóneo. Ahí se está desarrollando discapacidad psicosocial. Sí, o como comentas, la parte del medicamento, es que se me olvidó, es que no sé si lo tomé o no lo tomé. ¿Cómo se te va a olvidar tu medicamento, no? Sí, lo entiendo, sí, lo se entiendo. olvida, se pasa, Sí, ¿no? se Entonces, olvida. son cuestiones complicadas que a veces los que no viven la situación no lo pueden entender, pero es bueno, Emanuel, este tipo de programas, este tipo de temas para hacer esa conciencia, que siempre les decimos que es bien, bien importante. Perdón, es que aquí ando en el chisme y perdón, que aquí ya usted manda. Realmente sí es importante, Manuel, y qué bueno que nos están preguntando, qué bueno que nuestros radioescuchas están participando tanto en las redes sociales como en nuestro número de teléfono, porque sí están preguntando, y sobre todo poner esos ejemplos, Emanuel, que hacen Claro. que nos ilumine un poquito el cerebro, que digamos, sí, ya recuerdo, ya en alguna plática ya lo viví, ¿no? O a veces los que están en esas condiciones poderse identificar y que también nos manden alguna anécdota para que podamos compartirlo, y que esa individualidad, esa parte de poder estar integrados en el grupo social, puedan ser exitosos. Claro. Fíjate, voy a platicar un ejemplo rapidísimo de nuevo. Cuando hablamos de un trastorno psicológico como el de anorexia, uno de los tratamientos más idóneos para ir mejorando la condición de vida de una persona que vive con anorexia es la terapia familiar. ¿Eso qué significa? Que si nosotros intentamos llevar terapia individual, estamos tratando de generar una intervención que ha demostrado tener menor eficacia que la terapia familiar. ¿Esto qué nos dice, Yamili? Esto nos dice que el poder del acompañamiento de la familia con una persona que presenta un trastorno alimenticio como el de anorexia tiene mayor éxito. O sea, si la familia no tiene la capacidad de involucrarse, no quiere estar ahí, no quiere acompañar, no quiere también formar parte de esa red de apoyo en la persona. No es que estemos condenando a una persona al fracaso, es que estamos generando más limitantes y probablemente le va a costar aún más trabajo, y esas limitaciones que va a presentar porque no está siendo acompañada de manera adecuada o efectiva por su familia, puede desarrollar una discapacidad psicosocial. A eso es lo que nos estamos refiriendo, que el contexto también puede provocar, y provoca, no también puede, y provoca limitaciones que permiten que esta persona o las personas no se desarrollen de manera adecuada, y me voy a quedar con la palabra que dijiste, no permitan una autonomía hasta donde las capacidades puedan llevar. Es importante porque en este tema de la anorexia, Emanuel, a mí me ha tocado leer artículos, lo comentan, o sea, realmente estamos cometiendo esos pequeños detalles que impulsan a comprando cosas light, bajo en calorías, ¿no? O cuestionando o limitando a las personas, oye, como que ya se te ve la pancita, ¿no? Como que la ropa ya no te queda bien, o es que las personas saludables son las personas delgadas, ¿no? Entonces a veces como familia, como amigas, como amigos, caemos en ese juego y no sabemos qué hay detrás, ¿no? ¿Cómo lo va a tomar la otra persona? O familia, ¿no? Hay familias que se cuidan por cuestiones de salud, o porque a lo mejor hay temas de hipertensión, hay temas de diabetes, pero eso también perjudica a los más chicos. Sí, ¿no? Yo en el consultorio atiendo personas con un diagnóstico de diabetes, y alguien me decía, Emanuel, ¿sabes qué es lo que más me cuesta trabajo de convivir con personas? Que cuando estoy conviviendo me dicen, oye, ¿no quieres esto o no quieres aquello? Yo les digo, no, gracias.
soy tomado o soy tomada como un necio, como una necia. Es que eres un necio, es que eres una necia, es que no comes nada, es que te pasas, es que cómo no lo vas a probar, oye, es que, y dice, no, no es que yo sea un necio o una necia, es que en realidad es parte de lo que yo necesito para mejorar las condiciones de vida que tengo. Y entonces esas interacciones, o sencillo, yo lo he dicho, ¿no? Vamos al súper, vámonos a una tienda de conveniencias, de ese de que tienen doble O, ¿verdad? Que están en las Ajá. esquinas de amarillo. Entra a esa tienda de conveniencia y dime si puedes encontrar algún alimento que no sea agua, que no tenga exceso de calorías y de azúcares. No lo vamos a encontrar. Y eso también limita la necesidad de acceso fácil de las personas con diabetes a alimentación adecuada. O sea, están muchas veces están limitados a lo que ellos mismos puedan cocinar. Pero ¿qué pasa si no tengo tiempo, si mi ritmo de vida no me lo permite, si mi economía no me lo Sí, permite? es que a veces hasta eso, ¿verdad? Hay que tener un poco de economía para enfermarnos, Eso porque sale también, hasta más caro. eso también es una discapacidad psicosocial. O sea, eso también es algo que provoca una discapacidad psicosocial. A veces le decimos, ¿no? Y lo hemos hablado aquí también, y por eso es importantísimo generar y hablar del contexto. Hemos dicho, bueno, necesitamos un tratamiento integral en donde está el psicólogo, la nutrióloga, el internista, el médico, pero ¿qué pasa cuando la persona no tiene el dinero suficiente para poder acceder a todas a estas atenciones de especialistas? ¿Qué pasa cuando la persona tiene las ganas, la voluntad de recibir tratamiento, pero lo que no tiene es la economía? ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo va a vivir esa persona? ¿En verdad es porque no tiene ganas de salir adelante o porque sus condicionantes de vida están afectando para que no se den las oportunidades que necesita? Eso también provoca discapacidad psicosocial. Entonces, si nosotros migramos o nos permitimos ver que somos alentadores alentamos esta idea de la discapacidad psicosocial y que a veces somos nosotros los que lo provocamos como sociedad y como individuos, también podemos permitirnos ver el otro lado del espejo. ¿Cuál es el otro lado del espejo, Yamili? ¿Cómo sí podemos contribuir? Eso es lo que me encanta, Emanuel. Como seres humanos, como sociedad, ¿cómo podemos contribuir para que esta situación mejore? Para que estemos en un contexto mejor, ¿no? Para que esas limitantes ya las podamos notar, lo que platicábamos, ¿no? Que a veces es sin querer. O sea, no metemos el pie porque queremos, simplemente no sabemos cómo. Y es lo Claro. importante de ir conociendo este tipo de situaciones para apoyar y mejorar la vida de las demás personas y mejorar como sociedad. Claro, claro. ¿Qué te parece para antes de que nos gane el tiempo del corte, nos vamos a nuestra siguiente sección porque nos mandaron preguntas interesantes por la audiencia, por el público? Nos vamos a Pregúntale al psicólogo. ¿Buscas respuestas? ¿Tienes dudas? Nuestro especialista aclara tu mente, sin juicios ni prejuicios. Pregúntale al psicólogo. Así es, pregúntale al psicólogo aquí en Sin Diván y Mitos, completamente en vivo. Gracias por sus mensajes. Les recordamos nuestro número de teléfono 983-154-1331. Y ya tenemos una pregunta bien interesante, Manuel, como comentas. Aquí es pregúntale al psicólogo y nuestro especialista ya está, pero más que dispuesto a apoyarnos, ¿verdad? Para sacarnos de todas esas dudas. Emanuel, ¿la discapacidad psicosocial es lo mismo que tener depresión o ansiedad? No, no es lo mismo, no confundamos. Yo entiendo que porque dice discapacidad psico, podemos decir, cuando tengo un trastorno mental, entonces ya tengo una discapacidad. No, 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 no. La discapacidad psicosocial se refiere a cuando tenemos una condicionante de vida, como una discapacidad motriz, auditiva, neurológica o un trastorno mental, cómo eso en interacción con mi entorno puede provocar que yo tenga una falta de adaptación a mi medio social, a mis interacciones sociales y que esto provoque más dolor psicológico. O sea, que las limitaciones del entorno me provoquen falta de interacción, falta de convivencia, falta de entendimiento y eso a la par provoque también dolor psicológico, sobre pensamientos, que provoque angustia, que provoque aislamiento. A eso hacemos referencia, no
al hecho de decir porque tienes depresión o tienes ansiedad ya tienes una discapacidad psicosocial, porque no necesariamente lo puedes desarrollar, sino más bien es todas las condicionantes del contexto pueden provocar que tú no te desarrolles adecuadamente, que tú no te adaptes adecuadamente, que no cuentes con las condiciones necesarias para seguir tu tratamiento, o que las condiciones de tu alrededor no tengan las situaciones que provoquen que tengas una mejor rehabilitación. Y eso es la discapacidad psicosocial, no que cuando tenemos un trastorno mental ya tenemos discapacidad psicosocial. No, eso no lo es. Perfecto. Oye, Manuel, y hablando de hace un momento que hablábamos de la familia, nos preguntan, ¿qué puede hacer la familia sin sobreproteger? Me encantó esa pregunta. ¿Qué puede hacer la familia? El paso número uno es, creo que es el más difícil, aceptar que algo está sucediendo para poder dar un paso 2. Permitirnos averiguar con las personas idóneas y adecuadas, o sea, los profesionistas, qué es lo que estamos viviendo. O sea, conocer con información real, verdadera y científica qué está sucediendo conmigo, qué está sucediendo con mi familiar, para que podamos generar no solo un mejor entendimiento, también llamado aceptación, y acompañar. Permitirlo. Si nosotros le tenemos temor a conocer qué sucede y eso nos lleva a un acto de ignorar lo que sucede, vamos a provocar consecuencias que no necesitan estar ahí. Pero si yo recibo psicoeducación, si yo recibo educación, si yo recibo la información suficiente para entender el proceso que vive mi familiar, me voy a convertir en un acompañante real. Y con decir real, puedo decir eficaz y eficiente. O sea, voy a permitir unas condiciones mejores para ese familiar que lo necesita. Y fíjate que hablando de eso, Emanuel, muchas veces en pláticas, en conversaciones, hay gente que no dice lo que tiene. Sí, es verdad. Y realmente, ¿por qué no? O sea, creo que eso psicológicamente ayuda como a... Sí, ¿cuál es el conflicto de lo que tú planteas, Yamili? Que una de las barreras que no vemos, pero que todos sabemos que existe y que también es parte de la discapacidad psicosocial, o que provoca la discapacidad psicosocial, son los juicios y prejuicios. Exacto. Muchas de las personas no es que no se atrevan a decir que tienen, a veces no quieren porque es muy tedioso, largo y cansado explicarle a todo mundo qué estás viviendo, pero en muchas de las ocasiones la evidencia del consultorio me dice a voz de expresión de los propios pacientes y personas que no lo hacen por el miedo a ser juzgados, por el miedo a ser vistos de una manera, por el miedo a ser percibidos de una forma, por el miedo a ser señalados, por el miedo a no ser comprendidos, por el miedo a ser rechazados o rechazadas. Por eso terminan no haciéndolo, por eso terminan escondiéndolo, como un secreto que no tendría que salir a la luz. Y tú lo dijiste perfectamente. En realidad hablar de esto también nos permite, en algunas ocasiones, tenemos que mejorar como sociedad, pero en algunas ocasiones también nos permite generar empatía con nuestro alrededor. Justamente. Vamos a un corte, Yamili. Me parece perfecto. Ahorita, enseguida regresamos. Ya volvemos con Sin Mal ni Mito. Hablemos claro, pensemos bien. Pues ya estamos otra vez en nuestro segundo corte, estamos a punto de entrar a nuestro bloque 3. Hace un rato que estábamos hablando de todo de esta idea de qué provoca la discapacidad psicosocial y qué es, sí es y qué no es la discapacidad psicosocial. Decías, ¿verdad? Como cuando pues uno, que si ya subiste de peso no te queda la ropa, y yo decía, chispa, se me nota tanto. Ay, eso Le dije, espera, si estoy sentado así, erguido para que no se note. Para que no se note las vacaciones. No, pero tienes toda la razón. Y siguiendo la idea que decías hace un momentito acerca de por qué la gente no lo dice,
porque tendemos luego a poner etiquetas. O pasa, Emanuel, ¿no? Realmente a veces las cuestiones de medicamentos hacen que uno se hinche. Hay medicamentos Sí, claro. que hacen que uno se hinche. Claro. A veces sí, ya subí de peso. Como que es más fácil decir, sí, ya subí de peso, decirles, no, fíjense que estoy en un tratamiento neurológico, el cual, Sí. O sea, realmente es a veces el humor de la persona, a veces la madurez con la que estamos enfrentando la situación. Claro. No puede ir variando y sí, a veces sí es un poquito complicado. Por eso a veces dicen, no, mejor calladitos nos vemos más bonitos. Tienes toda la razón. Los tratamientos también cambian la morfología de nuestro cuerpo. Las personas con un diagnóstico de oncológico o de cáncer que tienen que ser expuestos a tratamientos muy invasivos, como la quimioterapia, que sabemos las consecuencias de la quimioterapia, esa idea del señalamiento y la etiqueta impide que las personas, si ya de por sí están por un momento complicado. eso, si están viviendo momentos complicados y dolorosos, Cansados. nosotros lo hacemos más doloroso y complicado, ¿no? Nosotros, ante eso, yo ahí me permitiría decirle a todos los amigos y los amigos que nos escuchan, si queremos una forma de generar empatía, cuando las personas vemos que algo está pasando, cambiando dentro de ellas, permitirnos acercarnos y decirle, ¿quieres platicarme? Sí. La persona decidirá si quiere platicarte o no. Pero vamos a evitar las preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque no generan nada. Solo van a provocar que esas personas, si están tratando de intentar convivir, se aíslen y se alejen y no convivan para nada. Y esa falta de convivencia provocada no por la falta de ganas de convivir, sino porque me siento juzgado, juzgada o señalado o etiquetada, provoca que yo me aísle. Ese aislamiento trae como consecuencia una afectación psicológica. ¿Por qué? Porque hasta dejo de producir serotonina, ¿no? Y mi cuerpo entra en una desbancada de falta de motivación, pero también en desánimo que provoca que hasta afecte yo mi tratamiento, porque el estado emocional en mi cuerpo también puede provocar que el tratamiento no funcione adecuadamente. Entonces todo se vuelve un círculo, una burbuja que impacta, aunque pensemos que no, aunque sintamos que no, va a impactar en la persona que tenemos enfrente. Así es, Emanuel, y lo súper mega explicaste, y la verdad es que sí, a veces, como dices, ¿no? Y lo hemos platicado en todas las, si no es que en todas o en la mayoría de las emisiones de Sin Diván ni Mitos, a veces nada más que seamos ese hombrito, ¿verdad? Ese apapacho de decir, aquí estoy, cuentas conmigo, y a veces los silencios pueden apoyar mucho más que las palabras. Sí, y eso, ¿no? Y escribir y un mensajito y estar presentes, preguntar honestamente, noto que has estado ausente, noto que no has tenido energía, quieres platicarme qué está sucediendo, cómo te sientas a gusto, yo comprenderé si no quieres hablar del tema, pero recuerda que estoy aquí para colaborar en lo que también pueda yo colaborar, ¿no? Permitirnos abrirnos a la conversación y dejar de tener esos 5 minutos de comentarios hostiles. Me encanta porque luego les llaman con justa razón pasivo-agresivos, ¿no? Con esos comentarios pasivo-agresivos, y tienes toda la razón. También los tratamientos cambian las morfologías de los cuerpos y también, ¿no? Y ya entrando en este tema, hablar de estos comentarios que de repente que están fuera de lugar. Ya estás grande, no has tenido hijos, oye, tienes novio, ya te has casado, tienes pareja, oye, ya tienes un trabajo, ¿cómo es que no te has ido de casa de tus papás? Y todos estos interrogantes que más que interesarnos por el bienestar de la persona, buscan generar nada más chisme. Y uno de los principios fundamentales en la salud mental es no generar chismes. Interesarnos por la vida de la persona. En verdad, sé que nos cuesta trabajo porque como sociedad mexicana nos interesa todo, por eso somos noveleros, ¿verdad? Pero ya en la vida real y cotidiana tenemos que aprender también a poner límites hacia con las otras personas, estos famosos límites personales.
Sí, la verdad es que sí, Emanuel. Me encanta como siempre. Yo, la verdad que cada semana espero con mucho entusiasmo una emisión más de Sin Diván y Mitos, porque sí, realmente podemos hacer esa conciencia bien importante, que como lo hemos mencionado, para eso es este programa. Claro. Para preocuparnos por la salud mental, así cuando tenemos gripa, cuando nos duele la espalda, cuando estamos un poquito cansados y vamos, ¿no?, al doctor, vayamos también al psicólogo, platiquemos con especialistas. Y lo que siempre hemos dicho, no necesitamos estar pasando por alguna condición específica para poder platicar. Sí. Regresamos en la radio. Muy bien. Chispas, Yamili. Bien, dicen que recuerdo cuando iniciamos el programa y decían, ¿será que tendremos tema de conversación para hablar una hora frente al micrófono? Y ahora ya no solo tenemos este tiempo de espacio al aire, sino también tenemos las transmisiones en vivo y seguimos hablando y todavía nos hace falta tiempo para seguir hablando. Nos callamos, Manuel, creo que el problema somos nosotros. Dale. Bienvenidos de nueva cuenta Sin Diván y Mitos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por estar en vivo. Recuerden que si se perdieron parte del programa, que si tienen también ganas de compartirlo, ya pueden encontrarnos en YouTube como Sin Diván y Mitos, pueden compartir, y ya tenemos 2 capítulos, vamos a subir el tercero, ahora vamos a subir el cuarto ya, y semanalmente nuestro programa está los días martes, el día jueves ya estará en la plataforma llamada YouTube, nuestro capítulo, para que ustedes lo puedan ver, nos permitan compartirlo, ándale. Prometo la próxima semana quitarme ojera. No pasa nada, no pasa nada. Es que este es programa de radio, ¿verdad, ándale, Manuel? claro, y el que señala está provocando una discapacidad psicosocial. Sí. Bueno, pues continuamos, agradecemos sus mensajitos, 983-154-1331, Emanuel, y ya para ir cerrando esta emisión, como siempre, nos mandan frases, nos preguntan y tú aquí nos vas orientando. A ver. Y la famosa frase, está así porque quiere. El sufrimiento no necesariamente es visible, el sufrimiento no necesariamente tiene que ser platicado y contado, el sufrimiento no necesariamente es algo que se describe con solo percibir a una persona diferente. Muchas veces las personas están sufriendo, hay dolor, hay angustia y están haciendo lo máximo posible por poder adaptarse a las circunstancias, pero somos nosotros como sociedad, como familia, como entorno, quienes a veces no lo permitimos. Y al no permitirlo, estamos pensando que simplemente son las personas que no quieren. Y lo repetimos. Había una señora que se hizo popular, viral, dicen ahora, ¿no?, en Facebook, porque era una señora que tenía una condición de una discapacidad neurológica. Y se atrevía a vender sus productitos o sus productos en Facebook Live, ¿no? Al principio la gente la burlaba, porque obviamente al no tener una buena adicción, al tener espasmos motores, se veía gracioso y pareciera ser no serio. Hasta que tuvo que ser visto por más sociedad y decir, no, a ver, espera, la señora está haciendo todo lo posible por ganarse un dinero, por sacar adelante a su familia y que tiene todo el derecho, aún con una discapacidad, a generar un ingreso para ella y nosotros como sociedad darle la oportunidad de acceder a medios para ganar esos ingresos. Entonces, esas reflexiones nos permiten saber que no necesariamente las personas están así porque quieren. A veces como sociedad los limitamos y los rezagamos a solo tener acceso a eso. Sí, Emanuel. Una más, solo necesita echarle ganas. Esto es una de las ideas que empeoran las condiciones y las situaciones. Es una de las ideas que termina generando aún más limitantes, pero también muchas más frustraciones y dolor. Porque a veces las personas, la gran mayoría de las personas, Yamili, se compran esta idea. La semana pasada que hablábamos de ese positivismo engañoso, en donde todo se limita a una frase motivacional y todo se limita a un echarle ganas, termina provocando que muchas personas se lo crean, pero no siempre va a ser conseguible. El echarle ganas no es conseguible al 100% porque a veces nuestra condición de vida ni siquiera va a estar en mis manos. ¿Qué pasa si cuando yo voy al médico, mi siguiente cita es dentro de 4 meses, ¿no? Entonces, eso va a provocar que yo no tenga acceso a algo y eso limite mi continuar. Entonces, no necesariamente soy yo y mis ganas de echarle ganas a la vida. Una más.
Si se ve bien, Emanuel, no tiene nada. Yo creo que ahí podríamos partir la respuesta en dos. Eso es una mentira y una falacia, pero no necesariamente tiene que ser un acto de juzgar. Lo decías hace un rato, Yamile, a veces las personas quieren mostrarse bien para no ser cuestionadas, no ser preguntadas y no ser juzgadas. Pero a veces necesitan mostrarse bien para sentir que algo está sucediendo de mejor con ellas y que también vale la pena que lo intenten. El papel de nosotros como sociedad es no provocar etiquetas ni señalamientos ni preguntas incómodas. Permitirnos y abrirnos al diálogo de la conversación con la persona para permitirse la persona compartirnos qué está pasando con ellas. Entonces, no el verse bien significa que las cosas estén bien, no verse mal significa que las cosas estén mal. Es preferible acercarnos, preguntar, abrirnos a la conversación, no desde el chisme, sino desde la empatía y la comprensión. Me encantó. Una más ya para finalizar, Emanuel. Dar trato especial es injusto. No, a veces es necesario los ajustes razonables. A veces como sociedad, una sociedad que vivimos muy enmarcada por la producción, por la productividad, por el echarle ganas, por el no detenerse, por el continuar, por el avanzar, creemos que ciertas cosas no son necesarias. Hay una propuesta de ley que dice que cuando las mujeres tengan su periodo puedan acceder a días de descanso como incapacidad, y la sociedad en general rechaza esta idea. Pero ¿qué sucede cuando esta persona, cuando esta mujer ha sido diagnosticado con un trastorno disfórico premenstrual? Para los amigos y amigas que nos escuchan, que no sepan qué es un trastorno disfórico premenstrual, entren en Google, googleenlo y vamos a ver que en el área de la salud hay un trastorno discapacitante en las mujeres cuando surge su periodo menstrual. No todas las mujeres viven con ello, pero sí hay un grado de población que lo tiene y que a veces ni siquiera tiene el diagnóstico, y que es ahí donde se está abogando porque tengan condiciones adecuadas. Imagínate, yo no soy mujer, pero he escuchado tantos relatos, tantas historias, y tú que eres mujer lo has de comprender. Hay momentos que a lo mejor estás viviendo con una condición médica como quistes, como este trastorno disfórico premenstrual, que hace tan doloroso esos días de menstruación, que uno tiene que fingir estar bien para ir al trabajo, ¿no? O tiene que doparse con N cantidad de medicamentos para hacer funcionar el trabajo. Y dirían por ahí, ¿cuál es la necesidad? Así es, Emanuel. Pues concluimos con este tema. Muchas gracias por sus mensajitos, por su participación. Nos vemos y escuchamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde a través de la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 100.9 Chetumal FM. Mi nombre es Yamil Rodríguez. Se despide el psicólogo Manuel Martín, psicólogo de profesión, terapeuta por convicción, mentor por vocación. Y recuerden que si este programa les generó más curiosidad, nos pueden seguir en las redes sociales, YouTube Sin Diván ni Mitos. Me pueden encontrar como psicólogo Manuel Martín, y seguimos compartiendo más información para generar más conciencia, pero también mayor aprendizaje. Gracias, nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.